Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras secciones. En este caso voy a tocar lo que es la cátedra número 3. En esta cátedra voy a tocar sobre la ética y cumplimiento de los principios éticos en el trabajo bancario y políticas de cumplimiento. Es importante en este caso saber cómo el aspecto ético influencia en nuestro desenvolvimiento, cómo el aspecto ético nos ayuda a mejorar en ciertos aspectos como desarrollar el clima organizacional, el clima laboral y también es indispensable saber cómo se va a desarrollar nuestro ambiente dentro del trabajo. Porque si nosotros no cumplimos con estos principios, con estos valores, probablemente vamos a meternos en algunos problemas. Entonces es importante, siempre aparte de preocuparnos mucho por el tema de productividad, por el tema de desempeño, por el tema de indicadores, de metas, también es un punto muy importante tener en cuenta sobre el cumplimiento de los principios y valores que rigen no solo a la persona, sino también a nuestra organización. Bajo esta premisa voy a comenzar hablando sobre este tema. Entonces hablaríamos, ¿cuál es la introducción a la ética y cumplimiento en el trabajo bancario? Bueno, diríamos que en este caso la ética es el conjunto de principios y valores por los cuales se rige una persona, una sociedad. ¿Es importante que nosotros sepamos esto? Claro que sí, sí es muy importante, porque de esta manera vamos a rondar bajo la justicia, bajo los principios. ¿Está bien? ¿Por qué es importante? Porque la ética nos va a ayudar a cumplir con las normas, con las regulaciones que el Banco Central, la Superintendencia de Banca y Seguros y la Superintendencia de Mercado de Valores nos van a poner, porque ellos nos ponen regulaciones, nos ponen circulares, que esos circulares, las normativas que rigen el sector bancario. Entonces, si nosotros nos regulamos bajo los principios éticos, profesionales, laborales, vamos a cumplir con el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo en este caso? Cumplir con las normas preestablecidas. ¿Está bien? ¿Cuáles son los principios éticos en el trabajo bancario? Cuando hablamos de los principios éticos, hablamos de cuáles son los valores por los cuales somos guiados. Imagínense una sociedad sin valores, pues sería toda una anarquía, ¿no? Sería terrible para todos. La delincuencia, las extorsiones, los secuestros, todo estaría permitido. En cambio, gracias a estos principios y valores es que nos regimos en una sociedad armoniosa, basada en el respeto, la educación. Uno de los principios más puntuales es la honestidad y la transparencia. ¿Por qué es importante la honestidad? Porque un banco se genera en base a la confianza. Escucharme muy bien. Un banco se genera bajo la confianza. ¿Tú dejarías tu dinero en cualquier persona? ¿Le darías tu dinero a cualquier persona? ¿Tú dejarías tu dinero en cualquier institución? No. Para dejar un dinero que tal vez es algo muy importante en esta vida, tenemos que dejarlo en un lugar donde nos genera confianza. Entonces, ¿cómo generamos confianza? Mediante la honestidad. Como banco, el banco se preocupa en qué? En generar confianza. ¿Y cómo brindamos la confianza? Con la honestidad. Siempre hablamos claro de cuáles son los puntos más importantes que se debe regir una organización y es la honestidad. La transparencia. Hemos hablado en la clase pasada sobre la transparencia de la información. Pero ¿qué es la transparencia de la información? Es cómo nosotros brindamos las características, las ventajas y las desventajas de los productos y servicios financieros. ¿Y por qué hablamos sobre todo ello? Por dos motivos. Uno, porque hay leyes. Hay leyes que dicen que nosotros tenemos la obligación de hablar sobre las características, las ventajas y las desventajas. ¿Para qué? Para que el cliente tome una decisión responsable. Segundo, mediante la transparencia de la información, nosotros logramos confianza. La gente confía en nosotros. Si nosotros somos transparentes, si nosotros somos honestos, generamos confianza. Y por el otro lado, también mediante la transparencia, recuerden que hay una ley de transparencia de información. Y si nosotros no somos transparentes con la información que brindamos al cliente, probablemente nos vamos a meter en problemas. ¿Está bien? Nos vamos a meter en problemas porque el cliente se puede quejar. Puede decir, ese asesor, ese funcionario no me informó este tema, no me dijo este tema. Entonces, ¿cómo nosotros buscamos ello? Mediante la información transparente.
Porque si nosotros no brindamos una buena información, el banco puede ser multado. Y repito, como le dije en clase pasada, no es que el cliente va a decir, oye, no es que a la hora de que le pongan una multa al banco, le van a poner pues un monto fuerte. Mientras más grande es el banco, más grande es la multa. ¿Y tú crees que el banco va a decir, ah, bueno, no, no pasa nada? ¿Cuánto es la multa? 1 millón, ya toma 2 millones para la siguiente vez. No va a decir eso. Entonces tienes que tener bastante cuidado a la hora de brindar la información porque el banco probablemente va a decir, yo no dije eso, eso lo dijo el asesor y tú crees que vas a asumir una multa. Entonces hay que tener bastante cuidado cómo brindamos la información. Confidencialidad de la información al cliente. Cuando tú empiezas a trabajar en el banco, tú ingresas, te sientes en tu computadora, en tu laptop, vas a poner el documento de identidad del cliente. ¿Por qué pones su documento de identidad? Para que en tu sistema salga toda la información del cliente. Va a salir toda la información del cliente. ¿Cuántas cuentas tiene? ¿Cuántos créditos tiene? ¿Cuántas tarjetas créditos tiene? Etcétera. Pero esa información, ¿por qué te la brinda? Para que tú puedas absolver cualquier duda que tuviese el cliente. Segundo, para que tú le puedas colocar un producto. Mediante esa información, tú le vas a poder colocar un producto al cliente. Y recuerda evitar conflicto de intereses. No que esta persona le debe dinero a mi amiga. No que esta persona está peleando con mi amigo y tienen una demanda de alimentos. Entonces le voy a brindar porque este tipo no le pasa dinero. ¿Se puede en esos casos? Sí. Pero nosotros, el banco nos dice que nosotros no podemos tener este tipo de conflicto de intereses ventilando o divulgando la información del cliente. Porque si tú haces esto, estás contradiciendo una norma y puede ser denunciado, ni siquiera demandado, denunciado penalmente por haber divulgado información que no te correspondía o no tenías la jerarquía o la autonomía de poder divulgar. Entonces, tienes que tener bastante cuidado con esto. ¿Está bien? A eso se refiere el conflicto de intereses. No, no que mi amiga, no que a mi mamá, no que a mi papá le debe. No, no podemos hacerlo. No nos corresponde brindar esa información. Regulaciones y leyes financieras. ¿Cuáles son las principales leyes que vimos? Vimos las circulares que emitía el Banco Central, vimos algunas normativas que emitía la SBS, ¿no? ¿Hay responsabilidad legal y penal de los empleados bancarios? Claro que sí hay responsabilidad. ¿A qué se refiere esto? Para comentarles, cuando tú ingresas a trabajar al banco, el banco te da un poder, te da una autonomía de poder verificar toda la información de todos los clientes. Tú con tan solo en tu sistema poner el documento de identidad, ya ves toda la información de los clientes. Pero esa información que te brindan no es para que tú la divulgues, porque si tú lo divulgas, tú puedes ser procesado penalmente. Tú tienes una responsabilidad legal, porque no es tu función, no es que tú tienes un poder y puedes ir y contar quién tiene dinero, quién no tiene dinero. Eso a ti no te corresponde. ¿Está bien? Y recuerda que si por un error al banco le ponen una multa, no es que el banco va a asumir esa multa, va a decir, no, mi colaborador, lo que pasa es que estuvo un poco distraído y yo voy a pagar la multa. Eso no va a decir el banco, sino que el banco va a decir, él ha sido, él bajo su responsabilidad, nosotros lo hemos capacitado, le hemos dicho que no divulgue y pese a eso ha divulgado. Entonces él ya va a tener que asumir su responsabilidad. Y el banco te va a dejar solo. Por eso te estoy diciendo, no cometas ese error en brindar información que no te corresponde. Prevención del lavado de dineros. Hay una normativa que es la ley de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esa ley indica que todo banco tiene que luchar contra la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero ¿cómo luchamos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo? Siempre nosotros, escúchame bien, siempre nosotros solicitamos información al cliente. Pedimos información de cómo así consiguió ese dinero, de dónde consiguió ese dinero. Entonces, les comento, cuando hay clientes que hacen operaciones por un monto mayor o igual a $10,000 o su equivalente en moneda nacional, se tiene que llenar un formulario. Y en ese formulario el cliente tiene que detallar de dónde consiguió ese dinero. Entonces, claro que nosotros acá el cliente puede mentir, puede decir lo que sea, ¿no? Pero nosotros ponemos la información que él nos indique. Ahora, si es que él ha mentido, les comento que también hay una unidad de inteligencia financiera investiga esa operación. Investiga esa operación
Y claro que la persona que ha depositado o ha retirado o ha hecho la transacción con este dinero tiene que justificar de dónde consiguió ese dinero. Y si no sabe cómo justificar, probablemente se va a meter en muchísimos problemas. Si no sabe justificar, le van a embargar los bienes, lo pueden demandar, lo pueden denunciar también. ¿Cuál es el procedimiento para la detección? Siempre un cliente tiene que justificar. Tú siempre recomiendas, señor, tiene que decirme la verdad porque al fin y al cabo puede haber una auditoría y si usted no sabe cómo justificar ese dinero, probablemente se mete en muchos problemas. ¿Está bien? Ética en la venta de productos financieros. Nosotros tenemos, recuerden que hay una ley de transparencia de información, o sea, ustedes van a vender productos. Claro, puede ser funcionario de negocios, puede ser gerente, supervisor, pero vas a vender productos financieros. Vas a vender créditos, tarjetas de créditos, créditos con garantía hipotecaria, etcétera, cuentas de ahorro. Vas a vender lo que son seguros. Entonces, a la hora de ofrecer un seguro, tienes que hablar sobre las características, las ventajas y las desventajas. ¿Para qué? Para que el cliente tome una decisión responsable y no se queje. ¿Por qué? Porque hay una ley de transparencia de la información. Y si tú no le has brindado una buena información al cliente y el cliente se queja, repito, al banco le llega una multa. Y mientras más grande sea el banco, más grande es la multa. ¿Y tú crees que el banco va a querer asumir una multa? Te pregunto eso. Entonces tú no puedes brindar una información por brindar, sino que tiene que ser una información que sea verídica, honesta y claro que ayude al cliente a tomar una decisión responsable. ¿A qué se refiere una decisión responsable? Es una decisión que el cliente no se queje. Es una decisión en la cual el cliente no se va a quejar. ¿Por qué? Porque a la hora de que se queje, tú decís, señor, pero yo le informé sobre ese tema. Entonces tienes que ser bien claro. Adecuación del producto. No es que este producto a mí como analista, como asesor, funcionario, este producto a mí me ayuda a llegar rápidamente a mi meta. Entonces, este producto le voy a dar al cliente. ¿Es así? No. Nosotros le damos un producto que el cliente necesita. No que me beneficie a mí, sino que ayude al cliente. Entonces, nosotros tenemos que indagar un poco más y de acuerdo a la información que me dé el cliente, yo le doy el producto. O sea, si el cliente tiene una campaña de 100,000, pero el cliente solo necesita 50,000, no lo voy a forzar a que saque los 100,000. Sí o sí le voy a dar los 50,000, lo que necesite. No presionar ni manipular. No, señor, si usted este crédito 100,000 no le acepta los 100,000 total, créame que nunca más en la vida va a tener una campaña. Y hay clientes que son literales y te creen, entonces no puedes aprovecharte de eso. Si el cliente tiene una campaña de 100,000, le das lo que necesite. Si necesita 10, le das 10. Si necesita 20, le das 20. Respetar la autonomía del cliente, respetar eso. Si el cliente quiere menos, hay que darle lo que necesita, no lo que yo crea conveniente. Educación y asesoramiento. Por eso nosotros estamos siendo formados en este curso, para poder brindar una asesoría especializada, una asesoría de expertos, una asesoría que puedas ayudar al cliente a tomar una decisión responsable. Entonces vamos acá también con la protección de datos. Cuando hablamos de la protección de datos, hablamos de que, les repito, hace un momento ¿qué dije hace un momento? Dije lo siguiente. Todo cliente, escúchame bien, todo cliente al entregarte su documento de identidad y tú ingresarlo al sistema, te sale toda la información. Pues esa información, el banco, te la repito, te la da para que tú lo puedas informar, para que tú le puedas asesorar y le puedas colocar un producto. Esa información no te la brinda para que tú la divulgues, porque puedes poner en riesgo la integridad del cliente, y no solo la de él, sino también la de su familia. Como hemos visto en clases pasadas, hay regulaciones, hay normativas bancarias. No es que yo creo que es así, no es que me parece esto así, no, es de esa manera. Prácticas de la seguridad de información. Constantemente en algún momento tú vas a llegar a ser gerente, no vas a confiarte en tu gente. ¿Por qué? Porque a veces nuestros colaboradores son a veces muy distraídos. Entonces, puede que se le pase esta información. Entonces, tú tienes que constantemente monitorear, supervisar que estén cumpliendo con los elementos de seguridad de información. ¿Está bien? Entonces, vamos acá. Ética en la gestión de riesgos. Tenemos que nosotros generar en que nuestro cliente, ¿qué? Confianza. Nosotros en nuestro cliente tenemos que generar confianza. ¿Y cómo generamos confianza? Brindándole toda la información. ¿Cuáles son los riesgos en los cuales el cliente incurre si toma esa decisión? Recuerden que nosotros nos pagan para asesorar,
no para poder venderle cualquier producto al cliente, no. El cliente tiene que tomar una decisión responsable, preservar la reputación. Si tú eres un mentiroso, no le informas bien sobre los riesgos que puede encajar el producto que le estás otorgando, ¿qué va a caer? El cliente va a desconfiar. Y si el cliente desconfía, él va a hablar a todo el mundo que en ese banco, no va a decir que tú, sino que todos los asesores somos así y eso va a caer la reputación del banco, nadie va a querer trabajar con el banco y probablemente el banco va a perder dinero. Cumplimiento normativo hace referencia a que nosotros tenemos que cumplir las normas, las políticas crediticias. No es que a mí me parece, no es que esa chica me gusta, no es que es mi enamorada y le voy a dar un producto porque le quiero dar y punto. No, no, nosotros le damos de acuerdo a las políticas crediticias. Si es que cumple con las políticas crediticias, nosotros le otorgamos el producto. Estabilidad financiera, tenemos que ver que este producto crediticio no lo perjudica al cliente, ¿no? ¿A qué hace referencia eso? Al sobreendeudamiento. Debemos de evitar que el cliente caiga en un sobreendeudamiento. Por eso tenemos que ver su estabilidad financiera. Tenemos que hacer una buena evaluación. Evaluación exhaustiva de riesgo. Tenemos que ver, ustedes están postulando, están ingresando a este curso porque tal vez quieren también trabajar como analistas de crédito, funcionarios de negocios, claro que sí. Entonces acá recuerda que no solo a ti te ponen una meta de colocaciones de créditos, o sea, tú no solo vas a colocar créditos, sino que también vas a tener una meta de mora. ¿Qué significa esa meta de mora? Que tus clientes cumplan con el pago puntual de sus obligaciones financieras. Si tus clientes son impuntuales, te van a perjudicar en ese indicador y en la meta general no van a cumplir con tu meta. Evaluación, transparencia y divulgación. Esto se repite nuevamente. Hablamos de qué cuán transparentes nosotros tenemos que ser con la información que brindemos a los clientes. Recuerda que a la hora de brindar información tenemos que hablar sobre las características, ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque de esta manera el cliente toma una decisión responsable. ¿Está bien? Cumplimiento de regulaciones, responsabilidad y rendición de cuentas. Ética en la gestión de inversiones. Muchos clientes vienen al banco y te dicen, joven, señorita, lo que sucede es que yo tengo $10,000 y quiero depositarle un depósito a plazo fijo, a un certificado de depósito a término, a un fondo mutuo, etcétera. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tú lo que tienes que hacer en ese caso es asesorar al cliente brindándole las características, las ventajas y las desventajas de cada producto. ¿Por qué? Porque no todos los depósitos, o sea, no todos los depósitos de dinero en una cuenta significa que el banco va a pagar intereses. Hay inversiones en el banco que tú puedes dejar tu dinero y ese dinero el banco lo invierte. Y puede ser que el banco gane o puede ser que el banco pierda. Eso, por ejemplo, son los fondos mutuos. Los fondos mutuos no son ahorros convencionales. Los fondos mutuos es cuando el banco agarra ese dinero y lo invierte en acciones, bonos, etcétera. Entonces, si tú inviertes en acciones o en bonos, no solo ganas, puedes perder. Entonces, eso tú tienes que informarle al cliente para que cuando el cliente te reclame, tú le digas, señor, yo le informé y usted tomó esa decisión. Yo no puedo hacer nada contra su decisión. Yo le informé las ventajas, desventajas y en base a eso usted tomó esa decisión. ¿Está bien? Diversificación responsable. Tú tienes que hablar de cada característica de cada producto para que el cliente pueda decidir cuál es el producto que más le conviene. Transparencia y divulgación. Nuevamente, no tenemos que ser transparentes y honesto con la información que le brindamos a los clientes. Evitar conflicto de intereses. ¿A qué hace referencia el conflicto de intereses? No es que yo le voy a prestar a mi mamá, no es que yo a mi enamorada le voy a prestar, no es que a mi hermano, a mi papá. ¿Por qué digo eso? Porque tal vez tu papá no califica, tal vez tu mamá no califica para un crédito, pero como es tu familiar y estás tan desesperado, inventas información para darle un crédito. Eso es un conflicto de intereses. Entonces nosotros no podemos caer en este juego. Tenemos que ser profesionales. Claro que en la casa somos hijos, somos padres, hermanos, lo que tú quieras, pero dentro del banco somos profesionales y nos pagan para resguardar por los valores del banco. O sea, a mí me pagan para proteger la reputación, para proteger al banco. ¿Está bien? Y formación y capacitación. Cuando tú algún momento llegues a asumir un puesto de gerencia, es importante
que tú en este caso pues capacites constantemente, porque los colaboradores son como niños, tenemos que estar detrás de ellos, ¿está bien? Ética en la banca corporativa. ¿Cuáles son los principios éticos en relaciones con clientes? Siempre tenemos que ser muy honestos, muy transparentes con la información que vamos a brindar a los clientes. Prácticas de préstamo responsable, ¿no es así? Nosotros a la hora de dar un crédito tenemos que evaluar, tenemos que investigar al cliente. No es que el cliente no me parece, creo que no califica, pero es mi amigo, le voy a dar. No, no, no. Tenemos que ser transparentes con la información del cliente para ver si es que realmente califica o no califica. Recuerda que tú tienes un indicador de mora y ese indicador de mora te exige que todos tus clientes paguen puntualmente. Y para saber que tus clientes pagan puntualmente, ¿qué se necesita? ¿Qué se requiere? Que tú hagas una buena evaluación. Transparencia en las operaciones financieras. Tú siempre, si un cliente trae un monto fuerte, tú tienes que preguntarle, señor, ¿de dónde proviene ese dinero? Porque tú ayudas, tú eres el primer filtro para ayudar a luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Gestión de riesgo ético. ¿A qué se referencia esto? ¿Qué tal un cliente viene, mira, te dice, mira, bro, lo que sucede es que quiero sacar un crédito de 100.000, pero ahorita mi empresa está dado de baja, no está pagando impuestos. Entonces no te voy a poder justificar formalmente mis ingresos. Entonces, mira, acá tienes $200 y ayúdame, pues. Esa es una gestión de riesgo ético. Nosotros no podemos caer en eso. Porque por ganarte esos $200 puedes perder tu trabajo, puedes perder tu futuro y lo más importante, tu reputación. Porque cuando uno sale del banco, no es, todo el mundo sabe de qué ha salido. Todo el mundo sabe. Acá no es que no saben, no, sí saben. ¿Está bien? Prevención de conflictos de intereses. Nosotros tenemos que evitar el conflicto de intereses. Si en algún momento tu mami, tu papi quiere sacar un crédito, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que llevar con un compañero. Él es el que tiene que tramitar eso. Promoción de prácticas comerciales responsables. Nosotros a la hora de informar los productos a los clientes tenemos que ser claros. Tenemos que hablar sobre las características, las ventajas y las desventajas. ¿Para qué? Para que el cliente tome una decisión responsable. Ética en la banca de inversión. Nosotros tenemos que ser transparentes, honestos y brindar una información certera al cliente para que pueda brindar una buena información, una buena inversión, perdón. ¿Y dónde se genera la inversión en el banco? En los fondos mutuos. Los fondos mutuos es una herramienta de pasivos que te da una oportunidad de ganar mucho dinero. Mucho, pero mucho dinero. Pero también hay un riesgo de perder dinero. ¿Por qué? Porque el banco utiliza tu dinero para invertirlo en acciones. Y tú sabes que por noticias muchas veces dicen, no, la acción subió, la acción cayó. Si sube, ¿qué dice? Ganamos mucho dinero. Si bajó, ¿qué pasó? Puedo perder mi dinero. Prácticas éticas en fusiones, adquisiciones, emisiones de valores. En este caso, pues nosotros tenemos que brindar una buena información para que el cliente sepa dónde se está metiendo y luego no tengamos una queja o no pasemos un mal rato justificándonos con el cliente. Cumplimiento de regulaciones en la banca de inversión. Nosotros tenemos que hablar de cuáles son las normativas, cuáles son los riesgos del cliente, para que él, si en algún momento pasa algo malo, ni Dios quiera, bueno, tú le dices, señor, yo te informé y fue una decisión que usted tomó. Ética en la banca minorista. Actualmente tenemos lo que son dos bancas, que es la banca minorista y la banca mayorista. ¿Qué es la banca minorista? Yo soy banca minorista. ¿Qué soy yo? Dependiente. Yo trabajo en esta empresa, en esta institución y soy dependiente. O sea, la institución me paga a mí un ingreso. ¿No es así? Nosotros somos la banca minorista. O sea, si tú trabajas en algún lugar y te pagan, tú eres banca minorista. Pero si tienes tu empresa, tienes tu negocio o eres empresario, entonces tú perteneces a la banca mayorista. En la banca minorista, ¿qué se busca en los asesores? Un trato justo y equitativo a los clientes. No es que el cliente tiene de allá más dinero, él lo atiendo más rápido porque él me va a sacar créditos, me va a comprar productos. Pero este cliente, como no tiene dinero, bueno, él no lo voy a atender porque no me conviene. No podemos hacer eso. ¿Está bien? Acceso equitativo a los seguros financieros. Nosotros podemos ofrecer los seguros a cualquier tipo de cliente. Transparencia y calidad. Tenemos que ser transparentes con toda la información que brindemos y tenemos que brindar una atención de calidad. Asesoramiento adecuado. Nosotros somos asesores y como todo asesor, tenemos que brindar una buena información. También tenemos que dar una buena información. Respeto y privacidad y confidencialidad.
Tú vas a saber toda la información de tus clientes porque tú vas a manejar tu cartera de clientes. Hay mucha gente que va a querer trabajar solo contigo. Entonces, él es parte de tu cartera de clientes. Entonces, si tú trabajas con tu cartera de clientes, ¿qué tienes que hacer? En este caso, pues cuidar su información. En algún momento puede llegar su esposa, su familia, y alguien te va a decir, oye, lo que pasa es que mi esposo, está mal y quiero saber cuánto tiene dinero porque queremos retirar. Después sí, no, porque esa información lo puedo utilizar tal vez para demandar al cliente. Ha habido tantos casos como este que el perjudicado ha sido el asesor. Tal vez por ser buena gente, tal vez por ser empático, ha dado información que no corresponde y él es el que ha terminado peor. ¿Está bien? Entonces, ten bastante cuidado. Tú no puedes vender información más que al titular. Prácticas éticas en la concesión de préstamos. Por ejemplo, cuando hablamos de prácticas éticas, hablamos que nosotros tenemos que hacer una evaluación de riesgo responsable. O sea, para darle un dinero a un cliente, el cliente tiene que tener, ¿cómo te digo? Los ingresos necesarios para poder asumir un crédito. No es que el cliente es mi pata, no es que el cliente yo lo quiero mucho, lo que pasa es que el cliente es mi amigo y le quiero dar, no califica, pero yo le quiero dar, no podemos hacerlo. Tenemos que hacer una evaluación responsable. Divulgación clara de términos y condiciones. Tú le tienes que decir, señor, su tasa de interés es esta, cada cierta fecha va a pagar, esto es su cuenta mancomunada, etcétera. Toda esa información para que él sepa y no se pueda quejar posteriormente. Prevención sobre endeudamiento. Tú no le puedes dar un crédito a un cliente que no corresponde, a un cliente que no califica. Le tienes que dar un crédito a un cliente que sí o sí califica y que no esté sobreendeudado. Porque si el cliente cae en sobreendeudamiento, ¿conviene o no conviene? No conviene. ¿Por qué no conviene? Porque no me va a poder pagar, porque ya está pagando acá, allá, 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 y no le queda nada. ¿Y cómo va a pagar? Entonces tienes que ver todo ese tipo de temas. No es solo dar un crédito por dar, sino que tienes que evaluar estos puntos, que no caigan en lo que es el sobreendeudamiento. Y claro que el banco y nosotros también, si es que uno de nuestros clientes está pasando por un momento complicado y debe, entonces podemos ayudarlo en estas dificultades financieras. Ética en la banca privada. Vamos a ver la confidencialidad y la discreción en la gestión de patrimonios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de banca privada, hablamos de empresas y las empresas que tienen patrimonio, tienen maquinaria, autos, tienen edificios, entonces nosotros no podemos divulgar esa información. Respeto absoluto por la confidencialidad, protección de datos personales. No que mi cliente tiene empresas, él gana muchísimo dinero y se lo envío a su esposa o tal vez le devuelva a una persona X y esa persona lo puede utilizar para tal vez hacerle daño a mi cliente, tal vez secuestrarlo, o no solo él, sino a su familia. Entonces hay que tener bastante cuidado con esta información. Discreción en las comunicaciones. Yo no puedo hablar cuánto dinero maneja, sus estados de cuenta, nada de eso. Eso no me corresponde a mí. Tal vez el cliente lo puede divulgar si desea, pero yo que lo divulgue, yo no puedo hacer ello. ¿Está bien? Seguridad de la información, cuidar bastante la información. Evitar conflictos de intereses en la banca privada. No, que este cliente le debe a mi amigo y no le quiere pagar, entonces yo le brindo esa información para que le pueda cobrar. ¿Puedo hacer eso? No. Lastimosamente no podemos hacer ello. No podemos hacer ello. ¿Está bien? Entonces es muy importante que nosotros sepamos esto. Separación de funciones. Tú tienes que saber que como persona eres otra y como colaborador del banco eres otra. ¿A qué me refiero? Que nosotros no podemos utilizar las herramientas que nos da el banco para sacarle provecho. No podemos hacer eso. Claro que suena repetitivo, redundante, pero hay colaboradores que se le olvida. Entonces, que quede grabado acá en la cabecita, ¿ya? Política de gestión de conflictos de intereses, enfoque centrado al cliente. Cumplimiento normativo en el ámbito internacional de los bancos latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que son las normativas internacionales relevantes para el sector bancario latinoamericano. Tenemos Basilea III, que es una normativa. Tenemos lo que es la ley FACTA. ¿Qué es la ley FACTA? Es la ley de cumplimiento tributario obligatorio para todo ciudadano estadounidense, viva o no viva en Estados Unidos. ¿Qué significa la ley FACTA? Significa que todo ciudadano estadounidense, viva o no vive en Estados Unidos, sí o sí tiene que pagar impuestos a Estados Unidos. Profesor, pero este ciudadano estadounidense ya vive como 10 años en mi país, entonces ya no vive en Estados Unidos, entonces tiene que pagar impuestos, sí, sí o sí tiene que pagar impuestos. Esto es lo que dice la ley FACTA, ¿está bien? Normas de cumplimiento de los estándares internacionales, ¿no?
¿no? Estas leyes no solo son para nuestro país, sino son para los distintos países del mundo, ya que son normas internacionales. Códigos de conductas internos, tenemos lo que es el código de comportamiento o ética laboral dentro del establecimiento. Adhesión a estándares internacionales de gobierno corporativo. ¿Qué significa esto? No que los bancos hacen lo que quieran, sino que se tienen que guiar por las normas financieras internacionales. Tenemos la adopción de estándares de gestión de riesgos y tenemos las acreditaciones y acreditaciones. Capacitación en la ética de cumplimiento. Tú en algún momento vas a ser gerente y como eres gerente, tú eres el responsable de todo tu equipo de trabajo. ¿Qué significa eso? Yo soy padre. Algún momento mi hijo se portó mal. Entonces, a mí me llama la directora y me pregunta y me dice, ¿no, señora, ha pasado esto? Y me llama prácticamente la atención. ¿Eso es cierto? Sí, porque yo soy responsable de mi niño. Lo mismo, cuando tú seas gerente y en algún momento tu colaborador cometa algún error, tú eres aquella persona responsable de ello. No es que él cometió el error, no tú. ¿Por qué no lo capacitaste? ¿Por qué no lo indujiste? ¿Por qué no le hiciste seguimiento que tenía estos problemas? Entonces, para evitar estos problemas, tienes que hacer una capacitación constante sobre la ética y la importancia del cumplimiento normativo. Tienes que hacer cursos, talleres, brindar algunos materiales de formación. Claro que si es que está a tu disponibilidad de tiempo, tienes que hacer sesiones de sensibilización. Tienes que enseñarles por qué motivo es importante el cumplimiento de las normas, simulaciones y ejercicios prácticos y también realizar algunas evaluaciones o pruebas para determinar si efectivamente tus colaboradores te han entendido. ¿Cuál es la importancia de la formación continua en ética y cumplimiento de los bancos? Pues necesitamos cumplir con las normas, necesitamos evitar y prevenir riesgos, tenemos que tener una cultura ética, porque de esa manera nosotros generamos lo que es una buena reputación y una buena confianza. ¿Qué herramientas y recursos disponibles tenemos para la capacitación de ética en los bancos? Tenemos plataformas e-learning. ¿Qué es la plataforma e-learning? Significa las clases asincrónicas. O sea, no necesariamente tiene que ser una clase en vivo, sino puedes grabar, subirla en una plataforma y ellos lo pueden ver en cualquier momento, para que de esa manera todos lo puedan llegar a visualizar. Porque a veces cuando es en vivo, alguien no puede, alguien tiene problemas con la red, entonces de esa manera lo puedo revisar en cualquier momento. Consultores especializados siempre es dable que puedas buscar la ayuda de una persona más especializada en ese tema para que pueda brindar una capacitación. Recuerda que uno no todo lo sabe, hay cosas que puedes tener ciertas dificultades, entonces un asesor, un tercero puede brindarte ese complemento que necesitas para capacitar a tu equipo. Biblioteca de recursos, en esa plataforma e-learning podemos subir algún material extra para que ellos puedan leer en sus momentos libres y tener un software de simulación. Gestión de denuncias éticas. Todo banco tiene un link para la gestión de denuncias éticas. O sea, tú puedes denunciar tal vez alguna práctica inapropiada por algún colaborador, por algún jefe. ¿Puede pasar? Claro que sí, pasa. Entonces tú puedes denunciar, tal vez tienes un poco de temor, tienes un poco de miedo y puedes denunciar tal vez algún jefe que se está portando mal, algún colaborador que está haciendo algo inapropiado. Entonces recuerda que cuando tú haces la denuncia, pues es una denuncia anónima. No es que sale tu nombre, no es que sale quién ha denunciado todo eso, no. Es una denuncia anónima y de esa manera se hace un seguimiento para ver quién es aquella persona que tal vez hiciste una investigación, ¿no? Para determinar si lo que dijiste es cierto o no es cierto, porque tampoco no es que te hacemos caso y vamos contra esa persona, no, sino que hacemos un seguimiento para ver si efectivamente esta persona es o no es lo que tú acabas de indicar. Ahora, voy a hablar una frase que le dijo el tío Ben a Spider-Man. Yo sé que conocen a Spider-Man. El tío Ben le dijo, todo poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y qué tiene que ver esto con el banco? Porque tal vez hay colaboradores tóxicos, hay colaboradores que no son muy profesionales, entonces tal vez a alguien le cae mal, a alguien le tienen cólera y lo van a denunciar. Entonces, ¿eso es objetivo? No, eso no es objetivo. Entonces, yo no puedo determinar qué situación es objetiva o no, pero sí tú. ¿Y cómo la determinas? A la hora de hacer una denuncia, pregunta, ¿esto ayuda a mi empresa? No a mí, no a mi empresa, esto ayuda a la organización, porque la empresa te contrata ¿para qué? Para que cuides su valor. Entonces, a la hora de hacer una denuncia, pregúntate, ¿realmente esto ayuda a mi organización? ¿Realmente esto nos estará ayudando a hacer mejor el día a día?
No a mí, ¿ah? No a mí, no a ti, sino a la organización, porque para eso te pago. Canal de denuncias, tenemos canales genéticas, Sunafil, buzón de cumplimiento, que son algunos correos, páginas que nos ayudan a poner una denuncia. Tenemos formulario de denuncias, investigación imparcial, seguimiento y resolución, acciones correctivas, y también se protege al denunciante, ¿no? Por ejemplo, son anónimas, se protege su nombre, se protege su perfil, para que no haya represalias y se le apoya y se le brinda asistencia, ¿no? Porque a veces cuando tú acusas a alguien, todo el mundo te ve mal y puedes sufrir un cargamontón. Por eso digo, por eso es lo que yo digo y a mis colaboradores, porque soy líder de un equipo, lo que digo siempre es, a la hora de brindar una denuncia, hay que pensar objetivamente. Si realmente eso va a ayudar a que mi organización sea mejor. Si tu respuesta es sí, denúncialo. Si tu respuesta es no, estás cometiendo algo que, un acto de egoísmo, se podría decir. Consecuencias de la mala conducta de los colaboradores. Ya sabemos, ¿no? Si alguien se porta mal, ¿qué significa una acción disciplinaria, una sanción, un memo, una falta sin goce de haber, reparación del daño, esperemos que no cometas algo grave, y mejora de procesos internos? Auditorías de controles internos, ¿no? Siempre en el banco hay auditorías. ¿Para qué sirve una auditoría? ¿O cuál es la función de un auditor? La función del auditor es verificar que los procesos operativos se estén haciendo de acuerdo a lo normado. Repito, la función de la auditoría y los controles internos es verificar que todos los procesos operativos se estén haciendo de acuerdo a lo normado. No como yo creo, no como cree mi gerente, sino como dice la norma. El auditor verifica eso, que lo que estás haciendo, estés haciendo de acuerdo a la norma. ¿Por qué se hace esto? Para evitar riesgos, para monitorear que todo se esté cumpliendo de acuerdo al normado, para identificar qué debilidades tenemos como equipo y dar algunas recomendaciones para que no podamos perjudicar a la organización ni nosotros mismos. ¿Cuál es la importancia de los controles internos sólidos? Prevención de riesgos financieros, que se cumpla la norma, protección de la reputación, optimización de los procesos y gestionar de manera estratégica lo que son los riesgos. Cultura ética y liderazgo dentro de los bancos, ¿no? Hay un dicho que dice, para que tú seas un buen coronel, tienes que ser un buen soldado. Entonces, no vas a esperar a ser un gerente para portarte bien, para liderar, no. Donde estés, en el puesto mínimo que tengas, sé un líder. Recuerda que un líder lo siguen por convicción y no por obligación. ¿Está bien? Entonces, si el banco ve que desde el puesto pequeño que tú tengas te comportas como un líder, el banco créeme que te vas a crecer. Si desde el puesto pequeño que tú tengas, como dice Dios, si con lo poco eres bueno, en la abundancia serás mucho mejor. Entonces, piensa en ello. Sea un líder, comunicación clara de los valores, establecimiento de políticas y procedimientos, que significa cómo se debe hacer ciertas cosas, reconocimiento, recompensa, siempre valorar el esfuerzo de nuestros colaboradores y brindar una responsabilidad y rendición de cuentas. Estrategias para fomentar una cultura ética en el lugar de trabajo, brindar lo que es capacitación y desarrollo, comunicación abierta y transparente, creación de un entorno de confianza, revisión periódica de políticas y procedimientos, liderazgo inclusivo y diverso. Responsabilidad social corporativa en el sector bancario. ¿Qué tiene que ver la responsabilidad social? ¿Ustedes sabían que los bancos, en vez de pagar impuestos, dan obras? Por eso se dice, ¿no? Obras por impuestos, ¿no? Porque en vez de pagar impuestos, ese dinero no sabemos en qué lo gasta el Estado, ¿no? En cambio, si yo doy una obra, es mejor porque veo que beneficia a una sociedad, veo que beneficia a muchas personas. Entonces, al momento de realizar este tipo de cosas, por ejemplo, el banco en vez de pagar impuestos hace una obra, es bueno, sí, porque la gente lo ve mejor, ¿no? Dicen, oye, el banco tal creó un colegio. Entonces, ¿cómo se ve bonito? Entonces, yo también voy a apoyar a este banco. Entonces, eso también ayuda al banco a generar una mejor reputación, a dar a entender a los clientes que no solo se preocupan por ellos, sino también por nuestra sociedad, por hacer algo mejor. Impacto positivo en la comunidad y en el medio ambiente, eso es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Que realizar este tipo de obras sociales ayuda a mejorar la reputación y también nos ayuda a tener un mejor medio ambiente. ¿Cuál es la ética en la tecnología financiera? ¿Cuáles son los desafíos éticos en la innovación tecnológica en el sector financiero?
pues tenemos la privacidad de datos. Ahorita se está luchando constantemente con la privacidad de datos. ¿Por qué? Porque te pueden hackear y te pueden robar toda la información de los clientes y eso puede ser perjudicial, puede ser mal utilizado. Tenemos la transparencia y la divulgación. Recuerda que tú tienes una responsabilidad de saber a quién comentas y a quién no deberías comentar cierta información. No puedes informar por informar, sino tienes que saber que solo se informa al titular sobre sus propias cuentas, no sobre la tercero. Riesgos de la ciberseguridad. Actualmente la tecnología puede sufrir ciertos hackeos, ciertos problemas, y eso puede ser perjudicial para el banco, ¿no es así? Porque si un banco no demuestra que es seguro, ¿qué cliente va a querer invertir en ese banco? Ninguno. Impacto en la inclusión financiera. Recuerden que nosotros, como futuros asesores, analistas, funcionarios de negocios, gerentes, tenemos que siempre brindar todas las necesidades, todas las herramientas necesarias para que los clientes se sientan bien. Garantizar la seguridad y la ética de soluciones fintech. ¿Qué es una fintech? Es aplicativos, páginas web que te pueden dar un crédito. Actualmente, uno puede sacar un crédito por un aplicativo o por la página web. Entonces, tal vez tú me preguntes, profesor, entonces, ¿para qué me especializo en este curso si la página web ya da créditos, no? Te comento que el crédito solo se lo da a aquellos clientes que tienen un perfecto perfil crediticio. A los que tienen un perfecto, pero en esta vida nada es perfecto. Si de un 100% de clientes decimos, un 10% nomás será perfecto con un perfecto perfil crediticio, pero el 90% no tiene un perfecto perfil crediticio. Entonces ellos tenemos que ayudarlos, tenemos que buscar flexibilizaciones, excepciones para poder otorgarle un crédito. ¿Está bien? Entonces, ahorita se está buscando para que, cómo, de qué manera podemos luchar para que estos créditos se puedan dar de una manera idónea, sin ningún contratiempo, sin ninguna suplantación de identidad. ¿Está bien? Recuerda que siempre se evalúan los riesgos, ¿está bien? Y la transparencia de información. Esto es muy importante. Se repite mucho, ¿por qué? Porque muchos clientes se olvidan, muchos colaboradores, perdón, se olvidan de por qué es tan importante es la transparencia. Ok, entonces, con esta sesión culminamos el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Por mi parte, les mando un fortísimo abrazo. Que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente sesión. Chao chicos, cuídense. Dios los bendiga. Nos vemos.